Damos la bienvenida al economista Pablo Dávalos, analista económico. Criterios divididos existen siempre en Ecuador entre los economistas calificados o etiquetados como ortodoxos y los heterodoxos. Pues en este Consejo Asesor en Economía se han integrado algunos de los primeros, y entre ellos quizá el más visible, Augusto de la Torre. Quisiéramos conocer la opinión del economista Pablo Dávalos sobre este Consejo Asesor que ha empezado a funcionar ya y que tuvo una primera entrevista, una primera reunión de trabajo el día de ayer con el presidente Lenín Moreno. Muy buenos días, un saludo muy cordial, muchas gracias por la invitación y un abrazo a toda la ciudad de Cuenca y a todas las personas que están compartiendo con nosotros este espacio. Efectivamente, habría que recordar que ya en enero del año 2018 el Foro de Economía y Finanzas, conformado básicamente por un núcleo duro de economistas neoliberales, entregó una serie de recomendaciones al presidente de la República. Producto de esas recomendaciones, el presidente adoptó muchísimas de ellas y además designó como ministro de Economía y Finanzas a un representante directo de las cámaras. Entonces, la relación que tiene el presidente de la República con la economía no liberal, con la economía ortodoxa, al menos data desde el año 2018, desde enero de 2018, que ya era evidente el cambio de giro político del presidente Lenín Moreno. A partir de entonces, estos economistas que se habían caracterizado por el manejo de la economía durante los años 80 y años 90 se han mantenido de una manera importante como consejeros, como asesores, como quienes determinan el rumbo económico del gobierno, ¿no? Pero uno de ellos quizá muy importante por su gestión en la economía es Augusto de la Torre. Augusto de la Torre, conjuntamente con César Robalino y otras personas, suscribieron la Carta de Intención de 1994 en el gobierno de Alberto Dajic, que llevó a la crisis monetaria y financiera de 1999. Es considerado como uno de los duros, del núcleo más duro, del núcleo más ortodoxo del neoliberalismo en el Ecuador. Entonces Lenín Moreno abrió la puerta para la reimposición, la reinstauración del neoliberalismo. Por eso no sorprende que algunos de ellos formen parte de este nuevo grupo asesor del presidente Moreno. Y sabemos lo que van a decir, sabemos que ellos son fanáticos de la austeridad fiscal, sabemos que ellos son fanáticos de la reducción del gasto corriente del Estado, sabemos que son fanáticos de las privatizaciones, de la desregulación de los mercados, de la flexibilización laboral, ¿no? Y esa es probablemente la agenda que este grupo asesor lleve adelante en estos meses que le quedan al gobierno. Economista Dávalos, a su criterio, ¿cuáles serán los límites de este grupo asesor frente a lo que debería o no hacer el Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo titular es Richard Martínez? ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, hay que indicar que en el Ecuador se está llevando adelante un programa de ajuste y que en este momento el único país en el mundo que está ajustando la economía es el Ecuador. A diferencia de todos los países de América Latina, en el caso de Colombia, en el caso de Perú, en el caso de Chile, que además comparten la misma visión ideológica, esos países están pensando en la reactivación de la economía. Están pensando en qué hacer para sacar adelante una actividad económica que está sometida a una grave crisis producto de la pandemia. En Ecuador es el único caso del mundo que ajusta la economía, es decir, le deja sin empleo, deja sin recursos al Estado y somete a un riesgo absolutamente innecesario además al conjunto de la población. La población se ve confrontada al desempleo, se ve confrontada a condiciones difíciles de vida, en un contexto muy complejo como una pandemia, como una peste, ¿no? Eso es un caso inédito en el mundo, porque el mismo Fondo Monetario y el mismo Banco Mundial han recomendado a los países que sean más prudentes con el ajuste, que intenten renegociar las deudas, que busquen nuevos mecanismos. Por ejemplo, la CEPAL le ha recomendado, la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, ha recomendado a los países de América Latina que piensen en una renta básica universal.
En Colombia ya el sistema político está discutiendo la renta básica universal. El Fondo Monetario, cuando se aprobó esta renta básica universal en España, que se llama ingreso mínimo vital, estuvo de acuerdo el Fondo Monetario. Y entonces es curioso, es paradójico que mientras otros países están intentando salir de la crisis, están intentando proteger a su población, el caso ecuatoriano sea el único en el mundo donde el gobierno la esté ajustando. El gobierno esté llevando adelante una estrategia de ajuste realmente fuerte, realmente importante, no como nunca antes en la historia, está radicalizando el ajuste cuando es absolutamente innecesario además. No, vamos a hablar de lo que serían sus propuestas en instantes, economista Dávalos. Vamos a escuchar qué es lo que usted propondría, pero antes analicemos un poquito, hagamos una especie de radiografía de quienes integran el Consejo Asesor de Economía. Se ha referido usted a Augusto de la Torre, quizá el más conspicuo de los 4 economistas con quienes se reunió el presidente el día de ayer. Pero ¿qué nos puede decir usted sobre Vicente Albornoz, Manuel González y Fausto Ortiz? Son también de la misma línea ortodoxa neoliberal, como usted califica a Augusto de la Torre. Bueno, yo no lo califico, o sea, la academia lo califica así, ¿no? Es una corriente teórica que emergió en los años 70 en el gobierno de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Inglaterra y en Estados Unidos respectivamente, o sea, la academia lo denomina así. O sea, es el neoliberalismo, ¿no? Y bueno, digamos que usted los encasilla así entonces. Pero ¿cuál es su opinión sobre los otros 3 integrantes? Ya, con Vicente Albornoz hemos tenido algunos encuentros potentes en radios, unas discusiones fuertes. Es otro neoliberal de la línea dura. Fausto Ortiz me parece una persona mucho más flexible, si se quiere, mucho más pragmática. Él formó parte del gobierno de Rafael Correa, fue de los primeros ministros de Rafael Correa. Es un hombre muy pragmático en ese sentido, y ese es el menos neoliberal del grupo. Y el señor González no tengo la más remota idea de quién será. O sea, nunca lo he escuchado en medios de comunicación, nunca he leído ningún paper, nunca he visto un post en Facebook, en Twitter. Es decir, no tengo la más remota idea de quién es eso. Pienso yo que esto le va a permitir tener una plataforma, pero en todo caso, heterodoxo no es. O sea, del grupo de los economistas heterodoxos no es. Probablemente sea algún profesor de la UTLA, alguien amigo de este grupo, ¿no? Probablemente, pero no lo conozco, el país no sabe cuál es la opinión de este señor González. No tengo la más remota idea. Pero en su primera opinión, usted nos dijo que ya se sabe lo que va a venir como consejo de este Consejo Asesor de Economía, valga la redundancia. Sí. Mire, yo pienso que van a trabajar este dato en las reformas monetarias, ¿no? Porque ya impusieron vía ley de ordenamiento fiscal las reglas fiscales que instauran la austeridad como un deber ser de toda la política fiscal. Y yo pienso que ahora van por el lado de las reformas del Código Monetario Financiero. O sea, lo más probable es que vayan hacia allá, que vayan a eliminar el impuesto a la salida de divisas, vayan a eliminar el coeficiente de liquidez doméstica, vayan a eliminar los controles que se establecen a los bancos para permitir la desregulación bancaria como en 1999. Yo creo que este grupo va a eso. Ya lo hicieron en el 99, desregularon la actividad bancaria. Yo creo que van a hacer exactamente lo mismo que hicieron en el 99, ¿no? Desregulación absoluta de los bancos para que los bancos hagan lo que quieren, ¿no? No con el peligro de que ahora ya no puede solamente generarse una crisis bancaria, sino una crisis monetaria, es decir, en la dolarización. O sea, pienso que van hacia allá. Estoy casi convencido que en las próximas semanas van a enviar un proyecto de reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero para liberalizar el sistema bancario, igual de la misma forma que se hizo en 1999, y lo mismo con la dolarización, ¿no? Van a hacer todo lo posible para eliminar los puntales que sostienen la dolarización. ¿Usted cree que Ecuador va camino a salir de la dolarización con ellos entonces? Yo recuerdo que cuando ellos produjeron las reformas de 1994-95, yo escribí en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central un artículo indicando que estas reformas nos conducen a una crisis muy fuerte porque van a provocar una
ola especulativa, y que cuando esa ola especulativa se reviente vamos a tener una crisis del sector real realmente muy potente, ¿no? Recuerdo que en ese coyuntura el director del instituto estaba reacio a publicar un artículo, finalmente se publicó en 95, 96, yo ya estaba en Francia en el 96, pero finalmente se produjo eso, ¿no? La crisis del 99. Yo creo que si les dejamos proceder de la misma manera, van hacia eso. Van a provocar una crisis. Dávalos, ¿cuál es la situación o la diferencia, digamos, entre 1999 con la moneda que teníamos en esa época, con el sucre y la crisis que se dio en ese momento, a la situación dolarizada que tenemos ahora? Que antes teníamos moneda, pues teníamos mecanismos monetarios que podían soportar y convertir al Banco Central en prestamista de última instancia. Es decir, teníamos un plan B. Hoy no tenemos un plan B. O sea, hoy se va la dolarización, no hay prestamista de última instancia, pues no hay la posibilidad de sostener la economía. ¿Sería inminente una salida de la dolarización? Con este grupo asesor ahí, con Augusto Latorre y con Vicente Albornoz, yo les veo casi inminente. Estas personas van hacia allá. Sería una buena posibilidad de que... Economista Dávalos, ¿alguna expectativa tendría usted con respecto a cambios que puedan darse en la contratación pública, que tiene de hecho que ver con la economía, pues es en donde más dinero se ha movido, por lo menos históricamente en el país? No sé si ahora, cuando el país está en crisis, pero la contratación pública ha sido uno de los focos de corrupción más graves en Ecuador. ¿Aspiraría usted a que estos economistas hagan algo en este sentido, cuando expertos en la materia señalan que tienen que realizarse profundas modificaciones en la contratación pública, en la normativa, y que es preferible incluso restaurar aquella que estuvo vigente previa al año 2008 para defender de mejor manera los intereses del Estado? Pienso que es una visión algo ingenua considerar eso, ¿no? Porque lo que nosotros estamos viendo en este momento, el problema no está en el procedimiento. El procedimiento puede ser de cualquier forma posible, el problema está en la intención que subyace al procedimiento. Y en este momento nosotros hemos visto que el gobierno está utilizando la contratación pública para sostenerse políticamente. Es decir, quien está generando la corrupción no es Abdalá Bucaram o la familia Bucaram, mucho menos, es el propio gobierno. O sea, el problema no está en el procedimiento, es como una pistola. Una pistola puede servir a la policía para defender el orden público o puede servir a un criminal para irse en contra del orden público. Entonces, el problema no es de procedimientos. En este momento hemos constatado todo el país que quien está utilizando de manera estratégica la corrupción es el propio gobierno. O sea, el gobierno es la principal fuente de la corrupción. Entonces, ¿por qué el gobierno negocia hospitales? Para poder tener votos en la asamblea que le permitan aprobar leyes que son absolutamente inconstitucionales. ¿Por qué los asambleístas votaron por esas leyes? Porque forman parte de los circuitos de corrupción. ¿Por qué la ministra del gobierno los persiguió a determinado grupo de asambleístas para decirles a los demás asambleístas que si no votan en función de lo acordado, los próximos en ser perseguidos serán ellos, ¿no? Entonces es el gobierno el que está llevando adelante una estrategia política de la corrupción. El gobierno sabe exactamente quiénes son los corruptos porque el principal corrupto es el gobierno, pues, ¿no? Entonces eso es evidente, en la corrupción siempre hay dos lados, pues, ¿no? De un lado ya ha sido de una u otra forma visibilizado por el país, pero del otro lado es el gobierno, pues es el gobierno la fuente. ¿Cuál es, por otra parte, economista Dávalos, su opinión sobre el veto parcial que ha hecho a la ley humanitaria, la objeción parcial que hizo Lenín Moreno el día de ayer? ¿Se nota quizá ya en este documento la mano de los nuevos economistas que asesoran? Efectivamente, ¿no? Pero el camino del veto parcial es la demanda de inconstitucionalidad. O sea, es obvio porque la Constitución es taxativa al efecto, ¿no? En el artículo 268 de la Constitución se establece la imposibilidad de reducciones salariales. O sea, el salario no puede ser reducido bajo ninguna circunstancia, ¿no? En ese sentido, yo pienso que lo más probable es que vayamos a una demanda de inconstitucionalidad en la cual estén varios actores representados, porque esta ley de apoyo humanitario es inconstitucional, evidentemente, ¿no? Y plantea un régimen de flexibilización laboral quizá el más radical
de toda la historia moderna del país. O sea, no hemos visto un régimen de flexibilización a ese nivel. Mientras otros países, insisto, están tratando de defender la demanda agregada interna, están tratando de defender el consumo para proteger su economía, el país se va por la flexibilización absoluta, ¿no? Lo que me parece realmente un error. Ahora, coméntenos sobre su visión, sobre su receta para la encrucijada actual. ¿Qué debería hacer Ecuador? ¿Qué debería hacer el gobierno de Lenín Moreno para recuperar la economía? Mire, nosotros con el Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa estamos trabajando en el diseño de la renta básica universal. Pues nosotros estamos preveyendo que para fines de mes vamos a tener ya el diseño de lo que sería esto y vamos a entregar como iniciativa ciudadana a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional trabaje la renta básica universal. ¿Qué es la renta básica universal? Es que se le entrega a cerca de 1 millón de ecuatorianos $400 al mes durante al menos unos 6, 7, 8 meses para que puedan al menos tener acceso a lo básico, ¿no? Mientras buscan trabajo. Rápidamente, ¿cómo se va a financiar esto? ¿Cuál es la propuesta? Nosotros hemos previsto ya mecanismos de financiamiento a través de créditos del Banco Central. Hemos visto posibilidades a través de la Pero el Banco Central no tiene dinero, economista Dávalos. Pero puede girar contra sí mismo, pues. Puede girar contra sí mismo. Pero girar contra sí mismo va a ser girar contra los depósitos de los ecuatorianos que están allí. No, este es un mecanismo, por eso le digo, somos economistas heterodoxos, ¿no? Todos los bancos centrales del mundo están haciendo eso. No, desde una visión ortodoxa no se puede hacer, pero desde una visión heterodoxa sí se puede y se debe hacer. El Banco Central gira contra sí mismo y establece un mecanismo. Pero no hay una diferencia, perdóneme la interrupción nuevamente, no hay una diferencia sustancial en países que realmente tienen reservas monetarias, reservas del país, ahorros que pertenecen también a los respectivos pueblos, que Ecuador no lo tiene. En Ecuador, esencialmente, en el Banco Central está, al momento, prácticamente solamente el dinero de los depositantes de los bancos. El país tiene reservas como 7.000 millones en reservas, ¿no? Pero no están siendo utilizadas para nada, además. Pero este depósito, este diseño, como nosotros lo hemos pensado, está hecho en función del dinero electrónico. El Banco Central recupera el dinero electrónico. Además, estamos posicionando el dinero electrónico como un mecanismo de defensa de la salud pública para evitar la utilización de papel moneda y de monedas que pueden convertirse en vectores de transmisión. Entonces, es un mecanismo muy sólido, es un mecanismo muy eficiente que lo daremos a conocer a fines de mes cuando ya esté terminado, ¿no? Pero hay la posibilidad de financiar y hay la posibilidad de llevar adelante esta iniciativa de la renta básica universal. ¿Qué reflexiones tiene usted, economista Dávalos, sobre lo que sucedió en el gobierno anterior y también en el cual prácticamente se ha destruido la economía ecuatoriana tras pasar por uno de los periodos que pudieron haber sido los más prósperos de Ecuador, con ingresos millonarios, con petróleo por encima de los $140, haber llegado a la situación actual, además de la mano de no solamente una enorme ineficiencia, sino sobre todo una corrupción galopante que hoy en día lo evidenciamos y lo estamos pagando. En el año 2006 el país tenía un Producto Interno Bruto de alrededor de unos 40.000 millones de dólares. En el año 2017, es decir, 10 años después, el Producto Interno Bruto del país era de 108.000 millones de dólares. A partir de ahí nos hemos quedado estancados en 108.000, hemos subido a 109.000, 110.000, hemos bajado a 104.000, pero el crecimiento se dio en esa época, ¿no? En el año 2006, la formación bruta de capital fijo pública, al menos, representaba un porcentaje de 7-8% del Producto Interno Bruto. En el año 2014 alcanzó el 14% del Producto Interno Bruto. ¿Puede darnos también el crecimiento de la deuda pública en el periodo? Sí, el gobierno de Lenín Moreno negoció con el Fondo Monetario Internacional. Pero vayamos desde el 2006, 2007. ¿Qué ha pasado con la deuda pública ecuatoriana? Sí, le voy a indicar lo siguiente. Que el gobierno negoció con el Fondo Monetario y le entregó al Fondo Monetario datos sobre la deuda pública. No, es decir, los datos reales, no los datos ideológicos. Entonces, cuando le entrega al Fondo Monetario para firmar la respectiva carta de intención, los datos,
le entrega datos de deuda del 25% del Producto Interno Bruto, y es lo que el Fondo Monetario publica, además, que está en Internet, se lo puede ver. Es decir, la deuda externa al año 2017 fue de 25.000 millones de dólares. Eso es el dato oficial, es el dato que maneja el Fondo Monetario. Nunca hubo un sobreendeudamiento, jamás. No, ahora, el mismo Fondo Monetario reconoce que la deuda hoy es de 45% del Producto Interno Bruto, es decir, el gobierno de Lenín Moreno la subió de 25 a 45, datos del Fondo Monetario Internacional. Finalmente, economista Dávalos, no podemos negar desde ningún punto de vista de que hay miles de razones para protestar en Ecuador, pero Ecuador se encuentra en una coyuntura muy difícil cuando la economía hace intentos por restaurarse, por comenzar de nuevo. ¿Cómo mira usted el tema de la protesta social que produjo también una crisis muy profunda en Ecuador en octubre pasado? Sí, me parece una absoluta irresponsabilidad por parte del gobierno tomar decisiones económicas innecesarias que conducen a que la gente proteste, y producto de esa protesta conducen a poner en riesgo a una parte de la población. Estamos en medio de una peste, estamos en medio de una pandemia, hay que cuidar a la población. No veo qué razón tenía el gobierno en suprimir 98 millones de dólares a las universidades cuando días antes había pagado más de 1.000 millones de dólares dentro de deuda externa de forma anticipada a los tenedores de la deuda, ¿no? Pudo haber pagado después a los tenedores de la deuda y pudo haber cubierto a la universidad. Producto de esa decisión, miles de jóvenes salieron en todo el país a protestar y se pusieron en riesgo ellos y a sus familias por una decisión equivocada por parte del presidente de la República. El gobierno no tenía ninguna motivación para eliminar el subsidio a los combustibles, sobre todo en un contexto donde no estamos importando combustibles. Y eliminó ese subsidio, alteró el precio de la canasta básica y vamos a tener miles de ciudadanos protestando porque además el gobierno llegó a un compromiso con el movimiento indígena en octubre de que no iba a hacer eso, de que íbamos a trabajar una propuesta económica alternativa y obviamente, y para variar, el presidente traiciona su palabra, ¿no? Eso es, si se quiere, un atentado a la salud pública. Eso obliga a que muchos ecuatorianos se expongan en las calles, se expongan al contagio, lo que me parece realmente grave. O sea, muy, muy grave, ¿no? Finalicemos también con su punto de vista, su sugerencia con respecto a cómo acometer el tema de empleo o del desempleo, deberíamos decir, cuando las proyecciones son funestas. Hablan de que 500.000 personas, tanto formales como informales, quedarían en total desocupación. Pienso que un mecanismo para proteger el empleo es la renta básica universal. Todos los países del mundo, Estados Unidos, en Europa, están tratando de proteger el empleo a través de la protección al mercado. En este momento, si no hay demanda interna, no va a haber empleo. El empleo siempre responde a la demanda, siempre responde al mercado. No se crea ex ante, se crea ex post a una situación del mercado y no hay políticas que permitan la recuperación del empleo. Yo pienso que los ecuatorianos vamos a tener que esperar el cambio de gobierno y además votar por un gobierno que vaya de centro a la izquierda, un gobierno que se preocupe por el empleo, porque el gobierno de Lenín Moreno no va a hacer absolutamente nada por resolver el problema del empleo, no va a hacer absolutamente nada por resolver los problemas de precarización, los problemas de pobreza, los problemas de subconsumo que vive la sociedad ecuatoriana, ¿no? Le quedan ya pocos meses del gobierno de Lenín Moreno, las elecciones son en febrero del próximo año, estamos a 8 meses. 9 meses justamente. ¿Vislumbra usted ya algún candidato? Ya hay nombres, unos aceptan formalmente que se encuentran en una campaña previa a la campaña propiamente dicha. Hay algunos integrantes de los sectores sociales que han anunciado ya también candidaturas. ¿Usted tiene a alguien en mente, vislumbra a alguien como fuerte candidato por el sector de la izquierda que usted señala? Sí, yo pienso que el electorado ecuatoriano se va a volcar de forma masiva al espacio político que va de centro a la izquierda.
va a rechazar, va a utilizar su voto como un castigo al gobierno de Moreno y a sus aliados. No le veo ninguna posibilidad. ¿Pero en quién se va a personificar esa candidatura de la izquierda? Yo creo que el movimiento social, van a haber acercamientos, van a haber negociaciones y van a emerger unos aires probablemente, ¿no? Aquí en julio, agosto, emerja un binomio outsider, porque en septiembre hay que inscribirlo y va a pertenecer al espacio de la centro izquierda, creo yo. Entonces vamos a tener un outsider y vamos a tener confluencias, y el próximo gobierno, espero que se cumpla, espero que no confundir mis deseos con la realidad, pero el próximo gobierno, tal como van las cosas, va a ser del espectro político que va del centro a la izquierda, ¿no? O sea, la derecha tiene poquísimas posibilidades en las elecciones de febrero del próximo año. Eso es lo que creo yo. En los nombres, yo creo que todavía es muy temprano, a pesar de que estamos sobre la línea, pero es muy temprano en emitir nombres, porque el gobierno está empeñando en destruir cualquier nombre que pueda constituirse como una alternativa. Pero vamos hacia eso, vamos a un gobierno diferente al que estamos viviendo ahora. Gracias por habernos atendido. Han escuchado al economista Pablo Dávalos. Él fue asesor de la CONAIE durante los acontecimientos que Ecuador vivió en el mes de octubre. Es analista económico, integrante del Foro de Economía Heterodoxo.